Muchas gracias. Es un honor y un gusto poder llevar a cabo este webinar titulado Apoyo Crediticio a MIPYMES en tiempos de crisis, contando con la presencia de nuestro querido amigo el doctor Jorge Lera, quien actualmente está realizando aquí una estancia de investigación en coparticipación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad de Anáhuac Querétaro. Estamos muy contentos con que él ande por aquí, por estos lugares, y aprovechando mucho pues, su presencia. En esta ocasión lo hacemos pues, a través de este webinar, que es la manera en que ahora nos comunicamos, ¿no? Pero que ha sido la posibilidad para mantenernos todos en contacto y en continuidad en nuestras propias actividades profesionales, sobre todo en el mundo universitario. Quiero aprovechar, antes de iniciar y antes de presentar ya formalmente al doctor Lera, para enviarles un fuerte abrazo, reconocimiento a todos los profesores, a todos los que se dedican a la docencia, en este día que hoy los festejamos y los recordamos. Lo comentaba yo aquí dentro de la comunidad Anáhuac Querétaro, pues son nuestros héroes, nuestros propios héroes, ¿no? Así como en los hospitales tenemos a muchos héroes que están arriesgando pues su salud y su vida en tiempos actuales, pues también en el mundo universitario, en el mundo de la educación, los profesores, la verdad es que han hecho esfuerzos extraordinarios para mantenerse en contacto con sus alumnos y mantener vigente la educación. Así es que nuestro mayor reconocimiento a estos héroes que hoy recordamos, festejamos, honramos y agradecemos todo lo que han hecho por mantenerse en contacto con sus alumnos y mantener el sistema educativo funcionando sin contratiempos. Ahora sí, ya me permito presentar a nuestro querido amigo, que hoy, bueno, también agradecer la presencia, perdón, de la doctora Rosa Isela Costa, secretaria académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bienvenida, secretaria Rosy, como te dice Jorge. También enviamos un cordial saludo al ingeniero José Andrés Suárez Fernández, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la doctora Oresbia Abreu Peralta, rectora de la Universidad Tecnológica de Campeche, que también nos acompaña, y a todos ustedes, queridos académicos, alumnos, empresarios. Es muy importante, identifíquense quiénes son empresarios para poder tener idea de a quiénes nos estamos dirigiendo, para poder ser más concretos en las respuestas y en la interacción con cada uno de ustedes. Bueno, pues sin más preámbulo, entonces me permito presentar al doctor Jorge Alfredo Lera Mejía. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la UAT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con el nivel SNI 1 del CONACYT. Es integrante del Cuerpo Académico Bienestar Económico y Social del CABIES. Es director general de PYMES, fue director general de PYMES en el estado de Tamaulipas en 2 periodos, en el 93 al 98 y del 2005 al 2010, asesor financiero y consultor de empresas a través de Dinero Práctico, y es columnista de opinión económica en 15 medios digitales e impresos. Ahí tenemos también los datos de su correo, donde se le puede contactar tanto para la cuestión académica a través de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como para la cuestión de asesoría y consultoría en Dinero Práctico. Los vamos a poner en el chat para que los tengan permanentemente como referencia. Y querido Jorge, es un gusto contar con tu presencia y pues nada, te cedemos ya la palabra porque a quien vienen a escuchar es a ti. Así es que yo ya guardo silencio. Bienvenido, ya sabes que la Anáhuac Querétaro es tu casa. Muchas gracias, mi estimado vicerrector académico de la Universidad Anáhuac Querétaro. Saludo al auditorio que nos acompaña, a la rectora de la Universidad del Carmen de Campeche, a mi rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, representada por mi secretaria académica, la doctora Rosa Isela Costa. Nos acompañan compañeros de mi cuerpo académico. Veo a Adolfo Rogelio Cosco, distinguido, saludos Roger, distinguido sociólogo y filósofo
de la Autónoma de Nuevo León y compañero mío de mi cuerpo académico consolidado, Bienestar Económico y Social. Jaime, es para mí un honor estar aquí contigo. Ya cumplo 8 meses de estancia académica y no sabes el aprecio que le tengo a tu universidad, a tu facultad, a tu campus y a tu persona. Me han abierto las puertas y he decidido que ahora que me jubile me voy a quedar en Querétaro. Porque ustedes son unas grandes personas. Aprovecho y saludo al equipo que te acompaña, muy profesional. Es mi primer webinar. Mi primer webinar, he hecho muchas conferencias a distancia, una vez, pero webinar en la nueva modalidad va a ser el siglo XXI. No llegó por la pandemia, llegó para quedarse y aunque haya buenos tiempos, es mucho más fácil. Llevo 5 congresos académicos sobre desigualdad económica y social y educativa y los hemos hecho virtuales durante 5 años y han sido un éxito. Esto es ya, no es el futuro, es el presente. Dicho esto, quiero decirles que el día de hoy nos vamos a referir a la cuestión de créditos. Créditos PYME es la palabra mágica y es la palabra ausente. Palabra mágica porque así como los profesores, a los cuales también les mando un fuerte abrazo virtual a todos los maestros y investigadores que nos acompañan por ser Día del Profesor, la palabra mágica es profesor. La segunda palabra mágica es el empresario PYME. El empresario PYME que todos los días lucha por sobrevivir y paga sueldos, hay formales, hay informales, vamos a hablar hoy de eso, y que están siendo amenazados por sus economías, por sus faltas de ventas y por sus finanzas, a punto de quiebre, si no es que ya quebraron. Por ello quiero aprovechar que veo aquí compañeros como Giovanni Yenés, que es de Noiki, una empresa emisora de valores de aquí de Querétaro. Bienvenido. También veo a Guillermo, contador público Guillermo, del programa Emprende Municipal en Querétaro, una idea de negocio. Otra de inmobiliaria, Fernando, empresa desde Puebla, se dedica al sector inmobiliario. Tenemos mucha gente de Campeche, a todos los saludamos. De Mérida, a un experto en Afinsa, ahora en dinero práctico, Eduardo Salim. Qué bien que nos acompañes, Eduardo, y por favor, opina a través del chat. Hay muchas cosas que comentar. Tenemos mucha gente y se está abriendo el espectro. Sabemos que son 350 registrados. Ya llevamos como 50, 55 en línea. Y eso quiere decir que durante los otros 5 o 10 minutos tendremos mínimo 200 personas, lo cual me congratula porque en menos de unas semanas todo se logró gracias a mi querido amigo Jaime Durán y a la Universidad de Anáhuac. Bien, dicho esto, ya te agradecí, Jaime. Entonces vamos a hablar más o menos 40 minutos y después va a haber una sesión de preguntas y respuestas de más o menos 20 a 30 minutos. La siguiente, por favor, Sol. Diremos como introducción que México vive una pandemia doble o triple. Primero fue la pandemia económica, que durante todo el 2019 ya tuvimos una contracción económica del 0.1% negativo del Producto Interno Bruto. No hay quien diga que la crisis empezó el 13 de marzo cuando se declaró pandemia en México, en América. La pandemia empezó desde el día 1 de diciembre del 2018, cuando empezamos a ver que el aeropuerto de la Ciudad de México se suspende por una consulta a mano alzada. Entonces ya tenemos una contracción económica, una recesión técnica, y hemos de ver que el promedio de los últimos 10 años, promedio más o menos 2.1% del Producto Interno Bruto, no puede haber disculpas. Pudiera haber que no estábamos en mejor momento, pero no llegar a un saldo negativo. Entonces ahí ya hay una primera margen de maniobra. Estamos en recesión desde el año pasado. Por lo tanto, la segunda pandemia, que la económica es la segunda pandemia, es la pandemia sanitaria. Esa viene de afuera, el enemigo viene de afuera, pero llegó para quedarse. Dicen que aunque se achate la curva, que todavía no estamos en el peor momento. Ayer fueron 2,000 casos nuevos. México pasa a ser, después de Brasil, el tercer lugar, después de Estados Unidos y Brasil, el tercer país, América Latina, con más casos probados. Siendo que faltan pruebas, porque sabemos que no hay pruebas suficientes, yo creo que estaremos entre el segundo y tercero con Brasil. Entonces, la pandemia llegó para quedarse. Se chatará, pero va a seguir siendo, mientras no haya vacuna, va a haber coronavirus COVID-19. Esta pandemia golpea de lleno a la economía mexicana. Solamente en la primera cuesta o ola ya hubo una pérdida del 1.6% del Producto Interno Bruto, que si se anualiza, si fuera constante, sería el 2.4 anual. Pero como la tendencia más fuerte viene en este trimestre ya el Banco de América habla de que por lo menos vamos a perder el BOFA. El BOFA ya dice que este trimestre vamos a perder el 34% del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre. Quiere decir
que anualizando no vamos a tener menos del 6,5% hasta el 10% de recesión económica en México. Ahí hay otras calificadoras, no las cito, H-Rating, Moody's, y Morgan. Entonces no es otros datos, son datos duros que nadie puede refutar. El que refute sabrá por qué lo hace. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué está pasando? Que en México, vamos a hablar situación de las empresas pymes, formales. Hay un aspecto llamado pymes. Mi pymes es micro, pequeña, mediana y grande empresa. La micro, pequeña, mediana y grande empresa lo que hace es tener empresas de varios tamaños y eso nos permite que sepamos que los héroes, así como somos los profesores y las pymes, los héroes de las MIPYMES son las microempresas y son las formales y las informales. Las formales, por el nombre lo dice, están registradas, se conocen. Las informales, el nombre lo dice, hacer informar, no pagar impuestos, no sabemos realmente cuántas son. Ahora vamos a ver por qué el dato. Sin embargo, son tan bienvenidas como las formales, pero aquí vamos a hablar de las formales. Hay 4,5 millones de empresas en México. De las de 0 a 10 empleados son las microempresas. De las de 10 a 50 son pequeñas y de 50 a 250 son medianas y el resto, 251 o más, son grandes. De esas 4,5 millones, 4,100,000 son microempresas. O sea, son empresas chiquitas. Fox les decía changarros, con todo cariño, con todo respeto, que son las que dan el empleo a la mitad de los trabajadores en México. ¿Qué quiere decir? Que las microempresas que tienen de 1 a 10 empleados son las que hay que hablar hoy. Sin olvidar a las pequeñas y a las medianas, las grandes se manejan solas, tienen sus financiamientos externos, con todo respeto se quedan al lado. La microempresa formal genera la mitad del empleo en México, formal, que paga impuestos. Por cada empresa formal, micro, hay 2 a 3 microempresas informales. Recuerden ustedes la taquería de la esquina, el bolero es un empresario informal, es un autoempleado. Y esos están hoy en paro técnico. Aunque ellos quieran, yo he visto boleros aquí en Querétaro que salen a bolear, pero no hay quien se bolee con ellos. ¿Por qué? Porque la gente no sale y si sale no quiere estar con una persona que no sabe si trae coronavirus. Entonces, este es el problema económico. La pandemia económica que da la pandemia sanitaria está golpeando tanto que aquí tenemos ya un primer dato. Ya se perdieron en este momento algo así como 738,000 empleos formales del Seguro Social. Si hemos hablado ya de que hay formales e informales, quiere decir que ya se perdieron por lo menos otros 1,5 millones de empleos informales. O sea, que quiere decir que ahorita, oficial, 738,000 en un mes y medio, ya se perdieron formales y en informalidad otro 1 millón. Quiere decir que ya estamos rondando los 2 millones. Si esto es un dato duro y que yo los respaldo con mi apellido, con mi grado de investigador, esto significa que la crisis ya está. Y el apoyo de 25,000 pesos que se están dando, muy bienvenidos, por parte del gobierno de la República, crédito a la palabra, muy bienvenidos, no resuelve nada. O sea, no está resolviendo nada que en 20, 15 días solamente se han colocado 156,000 créditos de 2 millones que buscan, a tasas del 6,5%. ¿Qué está pasando? Que realmente la gente, para ellos no son nada 25,000 pesos. Los créditos PYME que yo voy a hablar hoy son mínimo 100,000 pesos, máximo 2 millones de pesos. A tasas no del 6,5%. NAFIN, aquí está Eduardo Salín, que no me deja mentir, ya en varios estados de la República ya trae tasas del 13,9%. Es una tasa muy manejable, pero por eso se manejan tasas de 13,9%, pero desde 100,000, 50,000 a 100,000 hasta 2 millones de pesos. Con esto podemos hablar que ahí sí incidiríamos. ¿Por qué? Porque la crisis, aunque se achate la curva, mínimo tardamos 3 meses en recuperar los mercados de nuestras pequeñas y microempresas. Y para esos 3 meses necesitamos pagar la nómina, pagar la luz, pagar los impuestos. Bien, entonces quiere decir que esas son el tamaño de las empresas formales. Sol, por favor. Hablamos de las informales. Ya dije entonces, las informales hay un 56,7%, INEGI lo registra en 2019, de población ocupada en la informalidad, pero generan el 22% del PIB. ¿Qué quiere decir? Ahí empieza a ver el golpe. La informal no paga buenos sueldos, no paga prestaciones y no paga seguro social. Por lo tanto, es muy bienvenida, pero es una empresa de emergencia, es una empresa de sobrevivencia. No estamos hablando mal de ellos, pero al no pagar impuestos, el hecho que el presidente se refiera a ellos, y bienvenido, y sus 2 millones de créditos que no han avanzado, no está resolviendo a los que hay que apoyar ahora. Hoy vamos a hablar de los formales. Tenemos que apoyar por lo menos de los 4,100,000 informales, que sí están pagando impuestos, por lo menos 2 millones de créditos
de pesos, con tasas de entre el 6,5 hasta el 14, con montos no menores a 50, 100 mil pesos, para poder rescatar esta economía que urge. ¿Por qué? Porque esas empresas son las que, además de pagar sueldos con prestaciones, esas empresas pagan impuestos, y esos impuestos generan un círculo virtuoso de la economía que hace que el gobierno tenga vida. El gobierno, si no tiene impuestos, no tiene vida, y los impuestos, las becas asistenciales como las de los jóvenes construyendo el futuro, se terminarían sin tener dinero para poder hacerlo. Tan es así que hemos visto la urgencia del presidente de arrasar con todos los fideicomisos, ya los agarró. Ya el año pasado arrasó con el fondo de contingencias la mitad de los 750,000 millones de fondo. Hoy a los investigadores, Adolfo SNI, nos ha llegado una carta donde nos piden que 3 meses de nuestras, no son sueldos, los SNI tenemos estímulos de investigador. Nos está pidiendo CONACYT que donemos 3 meses de nuestros estímulos para poder comprar asuntos sanitarios. Yo no estoy en contra de que yo pueda, de mi peculio, hacer un donativo, pero lo que no estoy a favor es que venga un gobierno que diga, vamos a bajar los sueldos al 30 y quitarnos nuestros aguinaldos a toda la burocracia de arriba de su director. Y hoy a los investigadores, que no somos ricos, que no haya, las microempresas no son fifís, ni los señores investigadores, con algunas excepciones, salvo, somos ricos, entonces no se puede determinar. Esta es una especie de insinuación. Ustedes saben cómo llega. Después nos llega una carta donde hay que firmar que voluntariamente estamos donando 3 meses. Esto queda como una noticia, muchos no lo sabemos, porque llegó el correo ayer a las 8 de la noche. Dicho esto, entonces nos vamos a enfocar a apoyar pymes formales. La siguiente, por favor. La siguiente. Empleos en las empresas pymes formales e informales. ¿Cuál es el espectro entonces? Viendo esto así, ahora sabemos por qué en el empleo formal del Seguro Social solamente registramos 20,421,000 empleos formales a fines del año pasado, 2019. Les voy a dar la mala noticia. La buena es que éramos 20 millones en diciembre. La mala es que al día último de abril ya se perdieron de esos 20 millones 738,000 empleos formales. Y apenas es la primera ola de la cresta. Quiere decir que el golpe viene el próximo mes. El próximo mes, si este trimestre, mes y medio del 13 de marzo al día último de abril se perdieron 755,000 formales, formales el próximo mes van a ser al menos el doble. Si son el doble es 1,400,000 más 1,700,000, andamos en 2,400,000. Si le ponemos ahora que por cada empleo formal hay 2 informales, vamos a hablar que se están perdiendo otros 4 millones de empleos informales. Y cualquiera que me escuche va a decirme por qué sí. Porque en Estados Unidos, que es una primer potencia, ayer se registraron en el seguro del desempleo, ellos sí tienen seguro del desempleo, ya 36 millones de desempleados. Quiere decir que en Estados Unidos, por el puro dato duro de que yo voy y pido mi seguro del desempleo, ya en mes y medio en Estados Unidos se han desempleado 36 millones de personas. México no es una isla, ni México es un paraíso. No podemos decir que nuestra primera potencia pierde 36 millones y nosotros nada más 738,000. Sería mentirles. Estamos ya perdiendo algo así como 4 millones de empleos ahorita. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos un seguro del desempleo. En Estados Unidos sí lo tienen, pero para tenerlo, Estados Unidos ya ha desembolsado, ha abierto la cartera, más de 3 billones, con B de bueno, 3 billones de dólares. Algo así como entre el 10 y el 12% de su Producto Interno Bruto para apoyar no a las pymes, ellos apoyan al desempleado, para que no haya crisis, que no haya una violencia en las calles y no haya muertos de hambre. En México no tenemos ese seguro del desempleo. Vamos a hablar entonces del salario y la solidaridad que Coparmex nos propone. Dicho esto, en México ya estamos perdiendo empleos, son más de los que nos han reconocido, y aquí están los datos puros del INEGI. Por cada empleo formal hay 4 informales, ahí abajo lo pueden ver. Queda este trabajo, se puede compartir cuando ustedes gusten, ahí está mi correo, se les puede mandar con mucho gusto. La siguiente, por favor. A raíz de esta pandemia, entonces, que empezó el 13 de marzo, la primera cosa, ¿ustedes saben cuándo se declaró la pandemia en México? Se declaró el día último. ¿Qué quiere decir? Que en México, el presidente de la República, el 13 de marzo, estaba de gira y decía que todavía podíamos abrazarnos e ir a los restaurantes.
Hay un factor llamado gobiernos de los estados. Los gobernadores de varios estados, como 12 aproximadamente, desde el día 13 de marzo declararon suspensión de clases. Antes de irme a mi último curso de maestría que yo di en Victoria, hasta ese 13 de marzo, que fue presencial 2 fines de semana, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al igual que la Universidad de Anáhuac, que está aquí siendo mi anfitrión, mi invitador, Anáhuac cerró las puertas. No esperó que la República dijera cierren las puertas a las aulas. Esto es responsabilidad, compañeros, porque fue achatar la curva desde el arranque. Entonces, así mismo como las universidades y las escuelas, en la Autónoma de Tamaulipas se cerró y se cerró, el secretario de Educación Pública del Estado de Tamaulipas cerraron las aulas. Se hicieron las aulas virtuales. Desde entonces así estamos trabajando todo, más de 20, ahora ya 32 estados, pero 15 días antes, estados que se adelantaron al destino del señor presidente. El presidente no creía, decía que este era un invento neoliberal, que la pandemia todavía hoy, ayer dice que ya la tiene domada. Ojo con esos comentarios. Entonces, la pandemia doble, el número de enfermos y fallecimientos es 1, y la 2, y la más grave que vamos a tratar aquí, la afectación que están haciendo las empresas pymes, cerrando forzosamente con la consabida pérdida de empleos que ya aceptamos. Hay un dato de Data Coparmex, abril 2020, que dice que se encontró que el 43% de las pymes ya están afectadas por la emergencia sanitaria y corremos el riesgo, estas pymes, de quedarnos sin ingresos para pagar a nuestros colaboradores y trabajadores. Y cerrar, ojo, una cosa es cerrar temporalmente, pero otra es cerrar definitivamente las cortinas. Ello porque han disminuido las ventas y la demanda de sus servicios. No es que ellos no quieran cerrar. Si yo no vendo, no tengo ingresos, no puedo, aunque tenga la voluntad ética y moral, no puedo pagar los sueldos porque no tengo de dónde sacarlo. Los estados con mayor porcentaje de empresas afectadas, lo dice Data Coparmex, Colima 47%, Aguascalientes 46% y Querétaro 46%. Estamos en Querétaro y muchos de los que nos están escuchando son de Querétaro. Les pedimos por favor que nos manden más mensajes de texto para saber que están aquí, ahí al margen superior derecho de su pantalla. ¿Por qué está pasando esto? Porque estos estados tienen más MIPYMES en industrias que son proveedoras a la gran empresa y tienen más cadenas de suministros pequeñas. Entonces esos son los estados que más afectados tienen. Otros estados que están siendo afectados son los de turismo. El turismo está colapsado. Entonces, todo el estado de Quintana Roo está colapsado. Todas las playas están colapsadas. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa entonces con esta pandemia? ¿Qué estados están siendo menos afectados? Sonora con un 39%, Coahuila con un 39% y Tabasco con un 40%. ¿Por qué estos estados están siendo menos afectados? Porque da la casualidad que son estados que tienen más empresas en su especialidad de construcción, paquetes, manejo de desechos, alimentación, bebidas, rubros. Y estas son las empresas que son consideradas hasta hoy esenciales. Entonces, esos estados que antes no eran los más ricos, ahora son los mejores porque son los que se han venido a hacer una economía de la ventaja comparativa. Ahora va a cambiar. Después de la pandemia ya no va a ser lo mismo el modelo neoliberal. Esto queda claro. Y todos vamos a tener que trabajar ahora sí en el e-commerce. Vamos a tener que vender por internet y hacer más entregas a domicilio. Quiere decir que 46% de las MIPYMES que están afiliadas a la Coparmex Querétaro ya están reportando afectación. O sea, casi la mitad en Querétaro están afectadas. ¿Por qué? Porque tienen pérdidas en ventas, disminuyendo ya sus plantillas de trabajo y se están reconfigurando sus procesos debido a esta pandemia. Lo dijo el señor Jiménez Salcedo, presidente de la señorita Jiménez Salcedo, que es presidenta de Coparmex Querétaro. ¿Y qué dice? Que esto va a afectar hasta el 80% de las pymes. Recordar, afectar quiere decir que o temporalmente o unas van a cerrar. El problema es no las temporales, son las que van a cerrar. Igualmente de alarmantes son los datos donde dice el indicador que solo el 13% de nuestros trabajadores podrán solventar esta cuarentena de 3 meses, si no se les continúa pagando sus ingresos. Hay estados como Morelos, Baja California, donde se cerró por ahí una empresa cervecera, y Guerrero, que tienen el porcentaje de baja del 5% menos, pero hay estados con salarios más altos que están siendo más afectados como Baja California Sur, Nuevo León y Quintana Roo. Adelante, la siguiente. ¿Qué pasa con el cierre de las empresas que ya hemos anticipado? Al 10 de mayo ya se estimaba que por cada 10 pymes, 8 estaban siendo afectadas. Quiere decir que 8 de cada 10 pymes, que es el 80%, que aportan casi las 3/4 partes del empleo formal, las pymes, 72%, y más de la mitad del Producto Interno Bruto o valor agregado de la economía, 52%, están en peligro de paralizar. ¿Por el impacto quién? De la pandemia.
significa que a finales de junio, o sea, dentro de 2 meses, al menos van a cerrar 500,000 MIPYMES. 500,000 MIPYMES cerradas de 4 millones de MIPYMES, estamos hablando de un muy buen porcentaje. Acuérdense que por cada MIPYME formal, estamos hablando del sector formal, otras 2 informales se van a cerrar. Quiere decir que se van a cerrar algo así como 1,5 millones de empresas. Medio millón de formales y 1 millón de informales. Por lo tanto, se van a perder hasta 1 millón de empleos formales más otro millón del sector informal. Eso lo anticipé. Esto porque el 57% de ellas tendrán dificultad para pagar a sus empleados y otro 25% se verá esforzado, aunque no lo queramos, a despedir nuestro personal. Al 12 de mayo, el propio seguro ya reconoció la pérdida de 555,247 empleos formales, esto es un menos 2.7 al cierre de abril, más los perdidos en el 13 al 31, 15 días de marzo, con 198,000. Quiere decir que ya al día de hace una semana, 753,280 fuentes de trabajo fueron suspendidas con seguro social. Mes y medio. Además, se reportó la baja de 6,900 patrones, 6,700 patrones. ¿Qué quiere decir? Patrón es empresa. Quiere decir que el seguro social, que no es la mayoría, porque quiero decirles que solamente hay registrados 1,060,000 patrones en el seguro. Pero si hay 4 millones de empresas, quiere decir que en el seguro solamente hay formales 1 millón. Quiere decir que otras 3 millones no están en el seguro. Pero si hay 4 millones, quiere decir que las 3/4 partes de las empresas no están aseguradas. Y esas son las informales. Quiere decir que por la pandemia han caído ya el 90% de las ventas, con una pérdida mínima hasta hace un mes y medio de 30,000 millones de pesos, lo dijo Alejandro Salcedo, presidente de la asociación Alampyme, el día 1 de abril. Si lo extrapolamos al día 15 de mayo, que estamos hoy, mes y medio después de esa fecha, mínimo el doble. Sumamos otros 60,000 a los 30,000, 90,000 millones de pesos han perdido las empresas pymes. La siguiente, por favor. Sin embargo, el presidente no oye y no escucha al Consejo Coordinador Empresarial y a sus 12 organismos agremiados, que no todos son fifís. Canacintra, la Canaco, la Coparmex, los comerciantes en pequeño, las asociaciones de hoteles, las cámaras mexicanas de la construcción, todas están sufriendo del mismo problema. Entonces, ¿qué medidas están pidiendo los empresarios? Que no es un FOBAPROA, ni es donativos. Están pidiendo aplazamiento de pago de impuestos, están pidiendo que las cuotas de tarifas públicas como la luz, el agua, el Infonavit, el Seguro Social, se trasladen a 3 meses, prorrateando, no eliminando, y están pidiendo, por lo tanto, que los impuestos se puedan trasladar a 3 meses. Eso ya lo hizo el SAT. El SAT a los de personas físicas. A las personas morales no los permitieron. Tuvieron que declarar el mes pasado. Esto es las medidas de urgencia. Pero la mayor y mejor medida, más productiva, es prestar dinero a las empresas que están a punto de cerrar. Y prestar dinero con facilidades de acceso y con tasas preferenciales. ¿Qué pide la Coparmex en concreto? 1, acelerar la devolución del IVA. Hoy lo volvió a declarar el presidente de Coparmex y todos los miembros del Consejo Coordinador. No se está acelerando el IVA. El IVA es un impuesto que salió sobrando cuando declararon que es a favor del empresario. Y lo menos que puede hacer el SAT, pues es al otro día generar un cheque y enviar a sus cuentas, así como yo pago, ellos me pueden retomar el dinero. No se está devolviendo el IVA. Es un buen monto. Ese monto sirve siendo un salvavidas. Lo pide Coparmex. 2, piden diferir las contribuciones al Seguro Social. Que no es condonar, está subrayado ahí. No es condonar, es diferir. 3, piden ampliar y agilizar la disponibilidad de financiamientos y créditos por parte de Nafinsa y Bancomex. A la fecha, Nafinsa y Bancomex están ausentes. Solamente Nafinsa está presente en 10 estados de la República. ¿Por qué? Porque esos estados, al programa llamado Impulso, al poner $1 cada estado de su presupuesto, Nafinsa, pone 10 pesos. 10 por 1 se llama. Es un multiplicador. Y estados como Tamaulipas, como Baja California, como el estado de Quintana Roo, Yucatán, otros estados, Coahuila, Nuevo León, ya hicieron estas aportaciones y andan promediando 500, 700 millones de pesos de fondo para poder prestar, ¿qué cosa? Créditos al 13.9% de montos desde 50,000 pesos hasta 2 millones
y tasas del 13.9 que esperan accesibles al mercado. Bien. Ampliar entonces esos apoyos, que los otros 20 estados hagan esa misma 10 por 1. Gobiernos de los estados que lo están haciendo funcionar. Número 4, que los pagos provisionales mensuales con base a las utilidades de coeficientes también se trasladen. La siguiente, por favor. Mayor cantidad de efectivo en los hogares y menos de devolución de impuestos. 6. Diferimiento optativo de las declaraciones anuales. Ya se hizo la de las personas físicas. Pero finalmente, y la más importante de los apoyos, aparte del crédito PYME, hay un concepto, poca gente lo sabe, se llama salario solidario. Ya hemos dicho que en Estados Unidos hay becas, hay lo que se llama el seguro del desempleo. En México no lo hay. Lo que yo puedo ir es a mi Afore y pedirle que por paro me retribuya mi fondo de ahorro, pero es irme contra mi fondo de ahorro, no es un seguro del desempleo. En Estados Unidos, por eso se está dedicando más del 10% de su Producto Interno Bruto, se están dando lo que son seguros del desempleo, mínimo $2,000 mensuales. 36 millones de norteamericanos ya están hasta el día de ayer pidiendo su seguro. Ese es el desempleo reconocido en Estados Unidos. ¿Qué opción nos queda en México? Lo propone la Coparmex y varias cámaras. El salario solidario. No es más que un mecanismo técnico donde el trabajador acepta que se le reduzca la tercera parte de su sueldo, el 30%. Si yo ganaba 10,000 pesos, voy a pedir que me quiten 3,000 pesos, pero me queden pagando la diferencia. No es lo mismo ganar 7,000 a no ganar ninguno. Las otras 2/3 partes piden que el gobierno federal ponga vía presupuesto público los otros 3,500 pesos y los otros 3,500 pesos los ponga la empresa. No es lo mismo que la empresa pague 10,000 pesos de su peculio a que solo pague 3,500 cuando no está vendiendo, cuando no está produciendo. Entonces, de esa manera, mantendríamos con el salario solidario, mantendríamos la estabilidad laboral mínima de supervivencia en 3 meses. Este tema no ha sido escuchado por la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría de Economía, por Graciela Márquez, y es muy importante que ya se retome. Y para ello necesitamos presupuesto, y para ello se ha pedido hasta el cansancio que el gobierno federal, así como está apoyando con 2 millones de créditos PYME, lo que se llama la palabra, haga por lo menos otra aportación de unos 30, 40 mil millones de pesos para pagar el salario solidario. Y de ahí entonces tendríamos ya una válvula de escape mínima. La siguiente, por favor. Un segundito, ahorita te la pongo, Jorge. Se le fue el internet a Sol, la voy a poner yo. Perfecto. Entonces, seguimos hablando. Si el gobierno de la República ya deja de pensar que las pymes son empresas neoliberales o fifís, entonces lo que tenemos que hacer nosotros los mexicanos es retomar que el concepto de que la empresa solidaria, con salario solidario, las 4 millones de pymes, son las que necesitamos apoyar porque son las que pagan impuestos. Y son que si desaparecen, desaparece México. Aquí no hay de que todos vamos a ser jóvenes construyendo el futuro y todos vamos a ser becados, porque no puede haber becas si no hay impuestos. Si no hay impuestos, no hay apoyos solidarios. Entonces necesitamos restablecer ese concepto. Entonces, adelante, muchas gracias, Rodrigo. Entonces, esto falla porque todo el mundo estamos en la red hoy día. Propuesta, establecer un salario solidario. El 1 de mayo la Coparmex propuso al presidente López Obrador este concepto que beneficiaría a los formales mínimamente a 20 millones de trabajadores, que ya son 19, con eso de que se perdieron 758,000. Lo anterior a partir de la ampliación del plazo de la jornada sana a distancia hasta el 30 de mayo, que ya se sabe que va a ser el 30 de mayo. Hoy se dijo que el día 18, lunes, habría las empresas proveedoras de automotriz, minera y construcción, y ya se acaba de aclarar que no, que va a ser hasta el 1 de junio. Que sí se va a abrir el 18 de mayo, pero para que haya lavado de manos, gel y mascarillas. Mentira. La presión no es mexicana, es norteamericana. Donald Trump quiere abrir su economía aunque haya muchos muertos. México no está queriéndola abrir, pero está presionada por Estados Unidos. Tenemos que tener soberanía para decidir nuestras cuestiones. Todo el mundo sabemos que hay que tener economía abierta, pero también todo el mundo sabemos que tenemos que eliminar muertes. ¿De acuerdo? ¿La puedes abrir más amplia, mi querido Rodrigo? Entonces, este es el propuesta. Y yo ya he dicho cuál es la composición, 3-1. Bien, la siguiente, por favor. ¿Qué quiere decir entonces? Que
Ahora solamente conocemos estos apoyos gubernamentales. A saber, el gobierno federal ya destinó créditos a la palabra de 25,000 pesos promedio, 6,5 promedio de intereses, un plazo de gracia de 4 meses muy bienvenido, dirigido a 2 millones de empresas. Ellos dicen que 1 millón serían informales y otros formales. Con un requisito muy importante, que no hayan cortado la nómina. Ahí ya empieza a haber problemas, porque muchos ya no tienen la misma nómina, aunque no lo quieran. Entonces ha agotado el universo de los prestamistas. 2, programar créditos para la construcción de 1 millón de viviendas por medio de Infonavit. Esa es una buena medida, pero lo que no se vale, y se lo digo con toda la palabra, no se vale que se diga que la autoconstrucción ya no va a necesitar ingenieros, arquitectos, economistas, abogados y doctores. No podemos decir que las profesiones ya no son necesarias. Esto es un asunto muy, muy delicado. Hemos oído muchos discursos contra las profesiones. Cuidado. Entonces, la autoconstrucción es muy buena, pero, ojo, ese programa venía en el presupuesto público antes de la pandemia, no es un apoyo de emergencia. Número 3, diferimiento de los pagos anuales fiscales. Eso también es lo que el gobierno federal ya lo hizo en el caso de las personas físicas y no las morales. ¿Qué han hecho otras organizaciones? El Consejo Mexicano de Negocios, los grandes empresarios, les dicen fifís ahora, no sé por qué, celebraron un convenio con Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, y acordaron hasta 12,000 millones de dólares para solo ofertar 30,000 créditos PYME, pero no a todos los PYME. Y 30,000 no es nada con 4 millones que hemos hablado aquí. Son las 30,000 empresas que les están proveyendo a los grandes consorcios de México. Ellos pueden hacer lo que quieran. Este es un acuerdo privado. No tenemos que descalificarlo ni estamos endeudando al país. Hacienda lo que hace, como es miembro de número de la empresa BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que hace Hacienda es un reconocimiento, pero no se están haciendo recursos fiscales para este proyecto. Pero es proveeduría y es factoraje. La garantía es la factura que deben los proveedores a la empresa grande. Eso es lo que conozco yo del Consejo Mexicano de Negocios. La siguiente. Los estados, la siguiente. Los gobiernos de los estados están haciendo su chamba. Los estados, ya dije algunos, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Baja California, entre otros más, son como 12, han hecho convenios con AFIN. ¿Y qué ha hecho? El caso de Tamaulipas, que es el que conozco más. Crearon un fondo de 500 millones de pesos. Empezó en 300, ya van en 500. Si siguen así, van a ir a 1,000. ¿Con qué forma? Impulso se llama, Nacional Financiera. Es una aportación del Estado de 50 millones y se multiplica por 10 y NAFIN pone los otros 450. Con ellos se ofrecen créditos MIPYMES para capital de trabajo o activos fijos desde 100,000 pesos hasta 3 millones de pesos a tasas, si no las de 6,5, pero sí del 13.9, que es muy buen. Yo ya quiero pedir un préstamo de esos. 13.9 anual es manejable. Así están otros estados con promedios de 500, 700, de Nuevo León con 700 millones de fondo y se pueden replicar. La medida aquí y mi propuesta para que haya este crédito es el que yo veo idóneo para las pymes formales. Entonces, ¿cuál es la propuesta en este webinar? Que todos los estados de la República, lo quiera o no la federación, los estados sí, pongan su canasta de 50 millones para tener 500. Imagínense que los 32 estados tengan 500 millones, multipliquen los 500 por 32 y haríamos una canasta crediticia que ahorita no hay. Ahorita lo que hay es 2 millones de créditos PYME de 25,000 pesos que no sirven más que para un mes. Aquí tendremos créditos desde 100,000 hasta 2 millones de pesos. Y esto haría una muy buena reserva de 3 meses para salir de la pandemia. Este es el tema más importante. Los estados están, por ejemplo, un aplauso a los estados que han hecho este ejemplo. Y no hay de colores, hay de todos los colores políticos. ¿Y qué hizo el Banco de México? Y es muy subrayable. El Banco de México, de una forma autónoma, después de negarle al presidente que puede usar las reservas, el fondo de ahorro de las reservas, el presidente fue hace un mes y le pidió al director general del Banco de México, al gobernador del banco, que por favor le adelante esas reservas para poder usarlas en sus programas de asistencia. El Banco de México dijo que no se puede hasta el cierre del ejercicio. Pero lo que sí pudo hacer el banco es inyectar liquidez con 750,000 millones de pesos de esas reservas, no para gastarlas, sino para, le llamamos un fondo de garantía, para que los 25 grandes bancos de este país y las OFOMES tengan de dónde tomar garantías y poder prestar más dinero de una forma más flexible. ¿Por qué digo esto? La banca comercial, aunque quiera, no presta. ¿Por qué no presta? Porque tiene miedo. Ellos no quieren prestar porque el banco privado no presta para perder. Lo que presta es para ganar.
y no tiene tasas del 13%, tiene tasas del 20, 25%. Entonces, el banco lo único que presta es a sus propios clientes acreditados. ¿Por qué? Porque son los que ya están dentro de su sistema bancario. Entonces, el banco mexicano no es un fondo de crédito solvente, no porque no quieran, ese es el que estamos ahora viviendo. Por lo tanto, en conclusión, bienvenido lo del Banco de México porque abriría la cartera de los bancos para que tengan una garantía que ahora no tendrían y puedan prestar a los que no prestan ahora, que son la bancarización mexicana. La bancarización mexicana. Mientras tanto, bienvenido a los gobernadores que están haciendo este apoyo. Muy bien, la siguiente. Y estamos ya a punto de terminar. ¿Qué vamos a decir entonces ahora? Que el gobierno no está apoyando en forma suficiente, más bien insuficiente, que solo estamos dedicando el 1% del Producto Interno Bruto con los programas que ya anuncié. Cuando Colombia, Chile, otros países similares o más bajos económicamente que México están dedicando el 7% de su Producto Interno. Y Estados Unidos hasta el 12% de su Producto Interno Bruto. ¿Qué necesitamos? Como dice al final la Organización del Trabajo. La OIT dice que en un momento de epidemia como el de ahora hay 4 pilares que hay que estimular. Número 1, estimular la economía y el empleo. Número 2, apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos. Número 3, proteger a los trabajadores en sus lugares de trabajo, no con becas en su casa. Protegerlos con su trabajo para que cuando pase la pandemia sigan trabajando, porque si no, esas becas al otro año no se mueren de hambre. Y número 4, buscar soluciones mediante el diálogo social. Esa palabra no la he escuchado mucho últimamente. No hay diálogo. Conocemos, y ustedes bien que lo saben, que el Consejo Coordinador Empresarial, las 12 organizaciones empresariales, hasta el cansancio han pedido audiencia y los mandaron con Monreal al Senado o con Graciela Márquez a la Secretaría de Economía. El presidente no escucha a los empresarios y los empresarios no quieren un FOBAPROA. Los empresarios queremos apoyos, créditos, PYME para salvar la crisis. La siguiente, por favor. Concluimos. Esta situación de crisis motiva para que juntos, sociedad, universidades, empresarios y gobiernos nos propongamos a celebrar una gran alianza de emergencia nacional. Basta de denostaciones y de polarizaciones. Vamos todos, de todos los colores, de todas las religiones, de todos los tamaños de empresas. Vamos a aliarnos en una gran alianza por México. ¿Cómo? Con créditos blandos, con aplazamientos de pagos de servicios y de impuestos, con comprensión y humanidad, con un salario solidario, para que esto haga que las MIPYMES formales e informales sobrevivan a esta pandemia que no la trajimos nosotros, pero sí la sufrimos. Por ello, el salario solidario es muy importante. Y por último, escuchar voces como Gerardo Esquivel, que es morena y está de vicegobernador, pero él ha sido una voz clara, contundente, y ha dicho lo que yo ahora estoy replicando. Hay mucha gente, economistas de este país, que estamos de acuerdo. ¿Quién no conoce a Santiago Levy, que es el autor del Solidaridad? Y Solidaridad ha propuesto, Santiago Levy, un modelo de apoyo social, no FIFI, un apoyo solidario. Y el Consejo Coordinador Empresarial, por favor, señor presidente, escucha a los empresarios. Estamos todos en el mismo barco. Y no es el barco, es un mar. Y el mar está con aguas muy turbulentas. Y este mar puede hundirnos el barco que se llama México. Muchas gracias por apoyarnos en esta webinar. Agradecemos mucho esta exposición del doctor Jorge Herrera. Como ven, es una propuesta necesaria en el momento actual. Es una propuesta que atiende a las raíces de la problemática que se está viviendo dentro del mundo de las MIPYMES y que urge echarla a andar porque, como bien dice él y como él señala con certeza, aquí no son cuestiones de colores, de ideologías, de programas particulares, es México lo que está en juego. Y tratando de hacer un paralelismo con lo que estamos viviendo todos en común una misma tormenta, pero vamos en barcas diferentes. Hay quien va en su transatlántico, hay quien va en su yate, hay quien va en su lancha de motor y hay quien va en su lanchita de remos
haciendo agua por todos lados. Entonces es un momento de solidarizarnos entre todos los mexicanos y apoyar propuestas de este tipo. Jorge, de veras, muchísimas felicidades por tu brillante exposición. Creo que a todos nos deja pensando mucho. Y bueno, sin más, yo quisiera iniciar o abrir las preguntas. Si alguien en particular te quisiera hacer alguna pregunta, le pedimos que levante la mano, que abra su micrófono y lo haga de viva voz para hacerlo de manera un poco más ágil, ¿no? Aquí Gabriel Vázquez nos pregunta si existe capacidad en los estados para respaldar los créditos que señalas, Jorge, a través de NAFIN. Sí, muchas gracias a Gabriel Vázquez. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha, Rodrigo? Sí, Gabriel. Nunca va a haber capacidad en un país subdesarrollado o emergente como México para apoyar a las 4 millones de pymes. Yo me doy de santos con que podamos apoyar no 2 millones de pymes con 25,000 pesos, 2 millones de pymes de las 4 millones que están en quiebre técnico ahora, 2 millones de pymes con promedio de 150,000 pesos. Si es así, sí hay capacidad, siempre y cuando el gobierno federal abra la cartera para que podamos tener esos recursos que ahora hay en Crédito a la Palabra a través de la banca y a través de NAFIN. Entonces sí tendremos, porque tampoco se trata de donativos, no se trata de fondos perdidos. Yo estoy seguro que de esos 2 millones de créditos a la palabra, más de la mitad se van a ir a fondo perdido. Tampoco se trata de esto, porque es dinero no del Estado, no de la Federación, es dinero de nosotros, los que pagamos impuestos, con el sudor de nuestra frente y nuestras manos. Los que pagamos impuestos exigimos que se preste dinero a tasas blandas, pero revolventes, para que esa revolvencia permita que otros acreditantes pidan más y veamos que realmente existe la voluntad. Y los 32 hacen los convenios que ya han hecho 10 con AFIN, sí puede haber recursos suficientes y más profesionales que los de Crédito a la Palabra. Sí se puede. Adelante. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? En general tenemos muchísimas felicitaciones, Jorge, de parte de todo el público. La verdad es que todos comentan que muy acertadas tus propuestas, que les gustó mucho la exposición y que es necesario que estas voces se escuchen y se promuevan en foros donde se les ponga más atención, ¿no? No queremos ser la voz que predique en el desierto, ¿no? Sino que realmente tengamos foros donde se escuche, donde se razone, donde se discuta, donde se debata y donde pues podamos lanzar estas iniciativas finalmente a favor de nuestro querido país. Te pregunta José Alfredo Torres Grimaldo, ¿no? Que si considera que México necesita dejar un precedente para futuras contingencias, ya que no estábamos preparados para esto. Muy buena pregunta. Algo que los economistas empezamos a moldear. Hasta ayer no había un modelo económico que respondiera a la desigualdad. Todos los modelos socialistas, de economía de mercado, de intervención social demócrata, todos los modelos están rotos. No por la pandemia, ya venían siendo, y coincido con el presidente de la República, el modelo neoliberal ya no estaba permitiendo desarrollarlos. La pandemia vino a darnos una lección y hay que hablar positivamente. Una pandemia no solo es muertes y enfermos y empresas en decadencia. Una pandemia es retos y oportunidades, un FODA. Tenemos el reto y la oportunidad de vender en domicilio. Tenemos el reto y la oportunidad de vender vía e-commerce, a través del Internet. Tenemos el reto y la oportunidad de hacer valer nuestras inteligencias a través de la calidad humana, el trabajo cualitativo del coeficiente intelectual. Tenemos la importancia que las universidades, mi querido Jaime Durán, mi querida Oreisba de la Universidad de Campeche, que nos acompaña, mi querida doctora Rosa de la Costa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, nuestros empresarios que nos acompañan, tenemos la oportunidad de diseñar un nuevo modelo, no de mercado, un modelo de economía humana solidaria, donde nosotros, al ver esta especie de pandemia, que vamos a salir con ella, con muchos muertos, con muchas empresas fallecidas, pero vamos a
esperanza, con un nuevo orden mundial. Se habla de un nuevo orden mundial, pero no el que manejan los Illuminatis, el nuevo orden mundial llamado México. El consumo de lo local, ya hemos visto muchas voces y estoy yo de acuerdo con ellas. Demos prioridad al consumo de lo propio, de lo local, de nuestros campesinos, de nuestros artesanos. Vamos a ser solidarios con ellos. Esa es una lección que nos está dejando. Dejemos de ir a comprar de shopping a Estados Unidos. Dejemos de ser consumistas, consumamos lo necesario. Ayer salió por la Asociación de Distribuidores de Tiendas de Autoservicio que cayó un 30% las ventas de las tiendas. No porque cayó la comida, eso nunca dejaremos de comprar. Cayó lo que no era necesario. Si ya no necesito yo más que 2 pares de zapatos, diría un conocido mío, un coche nada más, etcétera, no se trata que ya me quede con un solo coche, pero que seamos más racionales en nuestro consumo, para entonces tener una nueva redistribución del ingreso, pero no para nuestra economía. No sé si con eso responda, que no estábamos preparados, pero sí vamos a salir mejor que antes. Sí, preguntan también de qué manera una MIPYME se puede preparar para una contingencia imprevista. Pues ya lo estamos viendo ahora, mi estimado vicerrector. La empresa MIPYME lo que se tiene que preparar ahora es en el ahorro, en dedicar más sus esfuerzos a lo productivo, en dejar de gastar en lo superfluo y en ser más consensables en los estudios que le llamamos plan de negocios. Asegurar más mi mercado, asegurar más mi modus de know-how, nuestra tecnología y desarrollo, utilizar más equilibradamente la mano de obra con la maquinaria y el equipo. Si somos comerciantes, utilizar más racionalmente el uso de las mercadotecnias de venta a domicilio, no solo el aparador. Entonces, la MIPYME puede salir adelante con nuevos modelos de desarrollo tecnológico sumados a los anteriores para salir más fortalecidos. También preguntan, Jorge, ante la situación y dado que esta propuesta se enfoca en el apoyo a aquellas empresas MIPYMES que están dentro de la formalidad, pero como tú mismo mencionaste, hay muchos que viven en la informalidad y que también pues, son el sostén de sus familias y también requieren apoyos. ¿Cuál sería un poco la opción que plantearías a este respecto? Creo que la misma respuesta ya la da el gobierno federal. No estamos ciegos a que ellos ya vienen apoyando jóvenes construyendo el futuro con becas de capacitación. Esa es una opción, son 800,000 jóvenes al año. El adulto mayor, las personas con discapacidad, pero sobre todo los apoyos que ahora son muy raquíticos a la microempresa de Graciela Márquez. Creo yo que el gobierno de la República, sin dejar de apoyar a las demás becas asistencialistas populistas, necesita concentrarse más en las MIPYMES como los 2 millones de créditos de los 25,000. Yo creo que este proyecto no es malo. Lo que creo que es malo es el volumen, el monto. Pudiera ser que sea 25,000 pesos cada mes o que sea revolvente se dice. Entonces, que los que ya recibieron 25,000 pesos como los créditos, lo que llamamos a la palabra en realidad, que es la mano de la cadena de la pirámide, que si a los 2 meses ya hicieron un abono fuerte, se les vuelve a prestar otro monto. Para que esta revolvencia le permita que no se lea solo un crédito de un solo vez, pero que haya la claridad, que no dejen de pagar, porque no es un regalo, no es un fondo perdido, es una revolvencia. Entonces, utilizar esos 2 millones de créditos que ahora son de una sola vez y cambiarles el nombre de revolventes. Créditos a la palabra revolventes por mensualidades de 25,000 creo que sería la solución. El gobierno tiene la respuesta, tiene los mecanismos, tiene los delegados federales para hacerlo, que ya no los estén acotando por zonas de colores políticos, que sea parejo los 32 estados y los 2,500 municipios. Teidy Noemí quiere participar. No sé, Teidy, si quieres hacer la pregunta de viva voz. Rodrigo, ¿le puedes dar la palabra? Adelante. Me parece que no abre su micrófono. Si no, pues continuemos. Adolfo Rogelio quiere hacer una pregunta. Adelante, Adolfo. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, Jorge, te felicito por tu exposición y bueno, pues un saludo desde Tamaulipas a todas las autoridades educativas que por allá te han estado
pues acogiendo muy bien. Y bueno, pues mira, creo que estamos en una situación sumamente interesante en el sentido de que todos los procesos de crisis y de recesión obviamente abren oportunidades para la innovación en términos de qué es lo que podemos hacer en materia de innovación. Has dicho cosas bien interesantes. La pandemia obviamente es una pandemia a nivel internacional que afecta obviamente el plano evidentemente económico. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dice que la economía mundial va a decrecer el 3%. Ayer la CEPAL informa o da un informe sobre el efecto en términos de pobreza que va a generar en la región latinoamericana el problema de la pobreza. Pero creo que tú sabes que nosotros acá en la zona sur del estado de Tamaulipas, que hemos estado trabajando también con el IES Anáhuac sobre procesos innovadores. Tú mencionas, Jorge, la importancia de que otros actores se suban al barco para poder solventar los problemas que se nos avecinan y que ya muchos de ellos ya los tenemos aquí. Por lo tanto, aquí estamos hablando de cohesión, de articulación. ¿Cuáles tú crees que sean los mecanismos de articulación en un país tan plural, en un país tan heterogéneo, que permita de alguna manera, obviamente, ubicarnos en una misma económicos que se nos avecinan? Esa es una primera pregunta. La otra es, las MIPYMES son las entidades económicas más vulnerables. No tienen muchas veces posibilidad de dar garantías para que tener acceso a crédito, no tienen mejoras, por ejemplo, o facilidad para implementar en sus negocios mejoras tecnológicas, son regularmente negocios familiares y por tanto hace falta mucha consultoría al interior de las mismas. El hecho de decir, bueno, pues nada más con créditos blandos será suficiente, o habrá también que estar diseñando desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los grupos empresariales, desde esta serie, llamémosle, de estrategias que de alguna manera den acompañamiento a las MIPYMES. ¿Qué piensas de estas dificultades que se presentan en el ámbito de la articulación, cuando estamos desarticulados, por una parte, y por la otra, pues, de qué manera, pues obviamente se le puede apoyar, no únicamente diciéndole al gobierno, abre la cartera, no, hay otros actores que también se tienen que sumar, que también se pueden sumar, para estar fortaleciendo precisamente las estrategias de comercialización, de sobrevivencia, de financiamiento, de administración en las mismas MIPYMES. Nada más, mi estimado Jorge, te mando un fuerte abrazo, te extrañamos por acá y felicidades con tu presentación. Enhorabuena. El agradecido soy yo, Adolfo Rogelio Colco, distinguido investigador con más de 30 publicaciones en libros y coordinación de libros, integrante de nuestro cuerpo académico CABIES. El nombre lo dice, cuerpo académico consolidado, no hay más arriba, somos consolidados, publicamos, todos somos miembros del sistema de investigadores y somos consolidados porque trabajamos en sectores de la bienestar social y económico, CABIES. Muy bien, y te agradezco la pregunta, Adolfo. Aclaro, no nos pusimos de acuerdo, no es palero. Mi querido Adolfo, ya Coneval reconoció, no solo la CEPAL, Coneval, que es un consejo de evaluación mexicano, que ya López Obrador ha hecho incidencia para que el nuevo director sea un amigo de él. Coneval ha declarado hace 4 días que después de la pandemia se van a generar nuevos 10 millones promedio de nuevos pobres. Se cumple una máxima, se dice, que vamos a apoyar primero a los pobres haciéndonos más pobres. La pobreza y la desigualdad no se elimina bajándonos a todos un escalón. No es la manera de determinar la desigualdad. La desigualdad se elimina subiendo escalones, no bajando. Primera respuesta. Número 2, y muy buena pregunta. ¿Abrimos la cartera con ese fondo? Sí, pero no quedó claro. En 40 minutos no se puede. Pero lo que se trata es que el Banco de México, INAFIN, con los estados, hagan una cartera que llamamos Fondo de Garantía.
no solo fondo de inversión de préstamo. Fondo de garantía para que ese fondo sea un aval crediticio para en caso que la empresa, que no es en primera instancia, no debe de quebrar ni dejar de pagar, pero en caso de que por razones de fuerza mayor la empresa no pueda pagar ese crédito que estamos promoviendo hoy, no pueda, ese fondo asuma la garantía para que el banco o el intermediario financiero no quiebre, porque el banco no tiene por qué quebrar. No somos Teresa de Calcuta. Entonces, lo que urge es un fondo de garantía prendaria para que sean las garantías de nuestras pymes que ahora no las tienen. Y no voy a atravesar mi casa ni mi carro para garantizar porque sé que puedo tener la pérdida de mi casa y de mi carro. No es lo idóneo. Entonces, que haya un fondo de garantía de préstamos. Eso ya se ha hecho en otras pandemias, en otras crisis y ha funcionado. No es un FOBAPROA. No es hacer deuda privada, hacer deuda pública, tampoco. Dicho eso, ayer, hace una semana, Graciela Márquez, secretaria de Economía, la que no la conocen, doctora, que hace mole, creo, artesanal, ha dicho algo muy interesante. Manejó que el gobierno de la República, a través de los delegados federales, van a mandar un e-commerce. Ya están diseñando una plataforma para en la pandemia, que todos estamos encerrados con sana distancia, se utilicen estas plataformas digitales del gobierno de la República, que sí la tenemos, para utilizarlas como un mecanismo de comercialización. Y que ese mecanismo no solo sea el uso de la plataforma, sino que también tenga maneras de capacitación y buen manejo. Ese es un buen proyecto. Tienen cosas buenas, reconocemos. Tú hablas de las garantías, ya las dijimos. La capacitación, estamos en tiempos, Weimar, de dar capacitación. Reconozco, Jaime Durán, la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Tampico, donde está mi amigo Adolfo, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, tienen un convenio con la Universidad Yes Anáhuac, como nosotros aquí contigo en este convenio, el mismo CABIES. ¿Qué estamos haciendo en nuestros convenios de investigación, los investigadores de la universidad y los investigadores del sistema de investigadores? Estamos formando nuevas teorías de alianzas estratégicas, gobierno, universidades y investigadores, con la sociedad civil y empresarial. CABIES y Yes Anáhuac tienen un modelo ahora en desarrollo muy interesante, donde han ido a las colonias más marginadas de Tampico, Madero y Altamira y han hecho análisis del qué, cómo y para qué, de cómo están las sociedades de las colonias pobres y hacer proyectos de incidencia económica, social, para que salgan adelante esas colonias del subdesarrollo. Quiere decir la respuesta, mi querido Adolfo, que es juntos, sociedad, gobierno y universidades, hagamos un proyecto de alianza estratégica. Y por último, las regiones. Ya no podemos seguir diciendo que las regiones del sur es que hay que apoyar y las del norte somos los que pagamos más impuestos para que sobrevivan. Tenemos que hacer un nuevo pacto fiscal. Ya se ha hablado mucho. Se habla del Nortexit. Nortexit, que es como el Brexit de México. No es separatismo. Los estados de la República que están pagando más impuestos que los que reciben en contraparte, ya están empezando a reclamar que no es con apoyos subsidiarios como los estados van a salir. Se necesitan proyectos estratégicos. Había un proyecto que era el del desarrollo de las zonas consolidadas del sur, que fue eliminado. Necesitamos tener inteligencia en los proyectos estratégicos. No solo son tres mallas, no solo son dos bocas en este momento difíciles de ser inviables. Por lo tanto, se necesitan proyectos estratégicos de mediano pelo, pero que sean regionales y que los estados de la República hagan todos un fondo de ahorro NAFIN privado para poder prestar dinero. Gracias, Adolfo. Hay otra pregunta de Guillermo. Dice, para los estudiantes próximos a graduarse que quizá tengan alguna idea de lanzar alguna pyme, ¿qué consejos das? Bien, pues es una pregunta muy importante. Jóvenes emprendedores, no se desanimen. En ustedes está el futuro de este país. Los jóvenes emprendedores, y son universitarios con más razón. Hablo de Campeche, hablo de Querétaro, de Tamaulipas, de todos los estados de Puebla, por ahí nos acompañan en Yucatán. No se desanimen. Abrir una pyme en época de crisis y sobreviva es más fortalecida y es más viable que vaya a subsistir. Ahorita hay muchos sectores que están siendo descuidados y que hay que trabajar. Ahorita hay gente que vende mascarillas 2x1, que las está haciendo a mano. Hay gente que hace alcohol gel. Hay que hacer entregas a domicilio. Hay que tener una moto y hacer un Uber Eats, le llaman. En México se llama entrega a domicilio en moto. No, Uber Eats. Hay que ser un Uber Eats mexicano, Mexican people.
Hay que diseñar y crear nuestras propias empresas de calidad mexicanas. Ya no estemos haciendo uso de marcas americanas y extranjeras. Hagamos nuestro propio mercadotecnia, nuestro propio diseño. Ustedes, jóvenes estudiantes, hacerlo. Hay muchos modelos que estamos viendo que se están implementando en este momento de crisis. Toda crisis, recuerden, trae oportunidades. Y esos negocios son esenciales y van a subsistir, seguramente. Esa es la respuesta. Hay un comentario que dice que la psicología va a tener un efecto una vez que las restricciones se suavicen. ¿Cómo la economía de otros países va a afectar a México? Por ejemplo, la baja de la demanda de las compañías privadas que se refleje en el mercado local. La respuesta es no. Es positivo. China no va a ser el proveedor del mundo. China, que fue la causa original de esta pandemia, y hay muchas teorías del desorden mundial. China ha roto sus cadenas productivas. Estados Unidos, estemos o no de acuerdo, abre el lunes su cadena productiva automotriz. México no solo puede y debe seguir proveyendo de insumos intermedios, de cadenas de suministros, de lo que se pide en la industria automotriz. Ahí está mi hijo, en Cummins, está viéndome. Ya lo sabe, él puede responder mejor que yo esta pregunta. Él está en calidad en Cummins. México se va a convertir, por esta pandemia, en el mercado principal de proveeduría de Estados Unidos. Lo que ahora ya proveemos y cosas que China va a dejar de proveer, traer inversiones a México, propias y extranjeras, para proveer lo que la cadena de suministros ha roto. No se va a dejar de usar autos, no vamos a dejar de comer, ni de vestir, ni de tener casas. México tiene la oportunidad, por estar a un lado de la economía más poderosa del mundo, también en decadencia, pero va a sobrevivir. México está en la oportunidad de ser un proveedor, como ya veníamos haciéndolo en 25 años de TLC, pero con el TEMEC, un mejor proveedor. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Con más y mejores empresas, con más responsabilidad, con más calidad total, cero errores, mejora continua, justo a tiempo, bien a la primera y siempre. Esa cultura laboral y empresarial es la que esta pandemia nos está enseñando. Y si lo hacemos, seguro que México va a ser uno de los países ganadores de esta pandemia. Dice, los apoyos económicos a la población tienen futuro con la situación económica que vivimos actualmente. No te entendí bien la palabra, discúlpame, ¿me la repites? Ajá. Los apoyos económicos a la población ¿tienen futuro con la situación económica que vivimos actualmente? Mira, volvemos a decir, nunca es nada suficiente. Por eso es el apoyo que sea un complemento a nuestra propia iniciativa. Nosotros los mexicanos hemos salido de contingencias muy fuertes. Ahí está el 85 con el temblor. ¿Cómo hemos salido? Con solidaridad, con inteligencia humana, con inteligencia emocional. Los mexicanos tenemos esa inteligencia en tiempo de crisis. Nos unimos de nuevo. No hay que esperar que el ejército nos venga a cuidar las casas porque viene una pandemia económica y 10 millones más de pobres. Lo que hay que hacer es solidarizarnos y hacer mano cadena, hacer economías solidarias. Y entonces sí tendremos la oportunidad de salir. Hay una persona, Julia, que habla de que son millonarios. Ese es uno de los errores que hemos visto en la opinión pública. Cuando todos creen que las pymes son millonarias, señores, he aclarado desde la entrada de esta conferencia que las MIPYMES de 0 a 10 empleados no son fifís. Las pymes, yo no estoy hablando de la mediana y grande. Las pymes que hoy hemos hablado, Julia, no son las que tú estás señalando, no son los millonarios. Son las empresas que nos dan de comer a este país, los que pagamos impuestos. Somos cautivos. Nosotros no podemos evadir impuestos como las grandes empresas, que es otro tema. Aquí no hay blindaje financiero ni consolidación fiscal. Por eso soy economista y contador y doctor. Nosotros las pymes necesitamos apoyos, no migajas y no dádivas. Necesitamos apoyos prestamistas y no somos millonarios. Quitémonos esa polarización que ciertas voces allá arriba nos han inmiscuido. No es cierto. Tenemos que vivir de empresas pequeñas todos, nos gusten o no. Quien se identifica como Dipot quiere hacer un comentario complementario a lo que has dicho, Jorge. Adelante. No, soy Eduardo Salim. ¿Es a mí al que les da? Sí, Eduardo, perdón.
Es que aparece Dipot en tu identificador, creo. No sé por qué. Bueno, primero que nada, gracias por esta espléndida conferencia. Muchas felicidades, doctor Lera. Y como yo tengo pues todavía algunos contactos en AFIN, quiero complementar lo que ha mencionado el doctor Lera. De este programa de créditos para MIPYMES, ya este año han aportado recursos 27 estados. ¿Por qué menciono lo de este año? Porque ya existía este programa, es el programa de impulso económico. Anteriormente, hasta el año pasado, se habían incorporado 31, faltaba uno y se incorporó a principios de este año. Recursos que han aportado este año, 27. Los otros 5 este año ya están en proceso para aportarlos. Y a diferencia del año pasado, que todavía existía lo que bien menciona el doctor Lera, era multiplicarlo por 10. Este año se está multiplicando hasta por 15. ¿Qué quiere decir esto de multiplicando? Es una potenciación. Los recursos que aporta cada estado son la primer garantía. Es quien lleva la primer parte del riesgo. Y toda la siguiente parte la llevan compartida entre el banco comercial que participa y Nacional Financiera. ¿En qué proporción? Esto es importante que lo conozcan. Cuando se trata del sector industrial, Nacional Financiera le garantiza a los bancos hasta un 70%. Cuando se trata de sectores de servicios y comercio, Nacional Financiera le garantiza a los bancos hasta un 50%. ¿Qué quiere decir? Que el banco lleva una parte del riesgo, la otra parte Nacional Financiera, mencionando que las primeras pérdidas serían para los recursos aportados por cada estado, que es el que lleva el mayor riesgo. Todos los financiamientos tienen que ver con los riesgos. También quiero complementar algo que conozco como analista de la parte relacionada con créditos para MIPYMES. Estos recursos que aporta cada estado se agotan rápidamente porque sí traen una tasa muy atractiva del 13.9. Estaba hasta principios de año en el 15.5. A raíz de la pandemia, Nacional Financiera los bajó al 13.9. Todavía se podrían ajustar un poco más, pero pues es una muy buena tasa. No hay ningún banco que le pueda competir a esas tasas. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es que, como es a través de la banca comercial, los requisitos tienen que ser conforme a lo que emite la Comisión Nacional Bancaria. Eso tiene que ver con que tienen que estar perfectos en lo que se refiere al buró de crédito. Las otras opciones que existen para las demás MIPYMES, que hay muchísimas que tienen algún detalle, porque pequeño que sea en el buró, están las SOFOMS, las cajas de ahorro y demás como complemento a la banca comercial. Eso sí, las tasas son diferentes porque siempre están relacionadas con el riesgo. Las tasas siempre van a estar vinculadas a mayor riesgo, mayor tasa. Esto también lo comento porque entre las opciones que hay es las cadenas productivas que maneja Nacional Financiera para proveedores de grandes empresas, en donde el que lleva el riesgo es la grande empresa. El proveedor lo único que hace es poder cobrar anticipadamente a tasas de interés muy bajas. Eso es exclusivamente para grandes empresas que están en cadenas productivas. Y lo demás sí tiene que ser a través de la banca comercial y de SOFOMS o de cajas para que más empresas puedan tener acceso a un financiamiento. Eso es lo que quise comentar adicionalmente a lo que estuvo mencionando el doctor Lera, a quien felicito. Muchas gracias. Experto financiero de NAFIN, 27 estados, nos ha dado una buena noticia. Yo decía 12. Si hay 27 estados, ya estamos a punto de tener el 100%. No nos dice el monto, mi querido Eduardo, pero si son promedio de 400 millones, 4 por 3, 12, estamos hablando de una gran cartera de más de 15,000 millones de pesos. Creo que ya es un buen número.
Las buenas ya las dijo Eduardo, la mala sí creo que hay que incidir más en ella. Cuando nos empiezan a investigar como acreditables y nos piden el buró de crédito, la mitad se va. Cuando nos piden garantía, la tercera parte se va. Entonces, ese fondo de garantía que dice Eduardo, que sobre la mitad del Estado y la mitad de la Nacional Financiera, debe ser más flexible en que alguien arriba de nosotros nos tutoree, que nos dé esas garantías para que no esté ahorita ese punto deteniendo créditos, porque si no se vuelven muy despacito. De nada serviría 15,000 millones de pesos si solo uso 1,000 en este año. NAFIN y los gobiernos de los estados y la banca tienen que hacer un convenio de garantías para hacer que las empresas pymes, que ahorita casi todas estamos en insolvencia, por lógica, tengamos esa garantía y podamos recibir ese préstamo de 100, 200 mil pesos promedio. Entonces, Eduardo, muchas gracias. Has hecho una muy buena aseveración, una segunda conferencia que seguramente Jaime Durán te va a invitar en un webinar. Hay un comentario por ahí, ya se subió, ya hay muchos comentarios y lo cual lo agradezco. Dicen, son amigos de Carlos Lore de Mola. Por favor, si nosotros no somos boots, somos de carne y hueso, miren. Nosotros somos investigadores universitarios. Nosotros no venimos a decir mentiras, venimos a decir cosas muy concretas. Estamos proponiendo cosas, preguntan dónde pueden acceder. Hablen al banco, a los gobiernos del estado, los 27 que están ya anunciados, hablen a las secretarías de desarrollo económico de los estados y ahí pueden recibir información para préstamos de NAFIN que se llama Impulso. Una última pregunta, Jorge, que tiene que ver con el papel de la educación para prevenir, ¿no? Una crisis de este tipo de empresarios, de MIPYMES que tú has señalado el día de hoy, que son aquellos que tienen entre 1 y 10 empleados. Excelente pregunta para ti y yo que somos universitarios, mi estimado maestro Durán, vicerrector académico de la Universidad de Anáhuac. Creo yo que las universidades públicas y privadas y las instituciones de investigación, principalmente con ALEPS, tecnológicas, como está aquí nuestra amiga rectora de Campeche, esas universidades prácticas juntas, tenemos que empezar a rediseñar el modelo educativo. En México estamos acostumbrados a recibir una educación enciclopédica, aquella educación de saber mucho de poco. Después se diseñó una educación especialista. No, hay que saber mucho, pero de poquito, no poco de mucho. Y nos empezamos a hacer especialistas. Hoy día no veo ni un extremo ni otro. La educación, y ese es el papel universitario público y privado, debe ser centralista. Una educación mixta, ecléctica, donde sin dejar de tener la generalidad de las ciencias y sociales y las técnicas, poder diseñar modelos económicos. México, fíjese bien, en crisis y no crisis, México ha ganado los mejores concursos de robótica del mundo. ¿Por qué? Y sin dinero. ¿Por qué nuestros jóvenes estudiantes universitarios, sobre todo tecnológicos, diseñan los mejores robots en el mundo? Porque tenemos inteligencia los mexicanos. ¿Qué es lo que nos falta, Jaime? Nos falta el respaldo institucional y universitario. Que esos jóvenes no vayan con sus propios recursos a Japón a concursar. Que esos jóvenes tengan el apoyo de una beca para que vayan holgadamente y diseñen y desarrollen. Pero lo más importante después de ganar el premio, que esos jóvenes tengan la beca para terminar sus estudios y seguir con sus posgrados. Necesitamos capital humano. México tiene la conciencia y la ciencia. Lo que falta es capital humano, recursos y un apoyo de la educación. Hoy que es Día del Maestro, felicidades maestros. Gracias por habernos escuchado. Me gustaría, Rodrigo, que nos dijeras cuánta gente estuvo el día de hoy en esta webinar para saber cuántos fuimos los que nos escuchamos. Por favor, Rodrigo. Claro que sí, tuvimos 132 personas estables activas. Muchas felicidades, doctor. Igual Jaime, y pues bueno, recordarle a todos los participantes que esta sesión va a estar grabada y que la vamos a compartir en nuestras redes sociales. No sé si gusten cerrar con algo, maestro Jaime, doctor. Pues de parte de la Universidad de Anáhuac Querétaro y agradecer a todos los participantes. Las preguntas o comentarios que quedaron sin atender porque por la falta de tiempo, pues serán respondidos de manera personal ya a través del conferencista. Jorge, es tu casa. Nos encanta que utilicemos y que aprovechemos estos foros pues, para hacer propuestas pensadas en el bien de México. No estamos
desaprobando nada, al contrario, lo que queremos es contribuir con nuevas propuestas para precisamente apoyar a quien más lo necesite en estos momentos y que requiere pues ese aire para salir adelante o ese salvavidas para no hundirse completamente, ¿no? Y sucumbir ante esta crisis y esta tempestad. Gracias, Jorge. Jaime, hay una pregunta de tuya. Nayeli pregunta cómo están los apoyos de las becas de Anáhuac en esta época de contingencia. Ahora sí que esta es para ti, mi querido Jaime. Pues rápido. Nayeli. Bueno, la universidad tiene un programa de becas muy ambicioso. La verdad es que una parte muy importante de nuestros alumnos, más del 55% de nuestros alumnos reciben algún tipo de beca. No estoy hablando de financiamiento. Además, hay la posibilidad de recurrir al financiamiento con tasas pues, de muy bajo costo. Ante la situación particular de la crisis, implementamos un programa de apoyo a las familias que fue a través de una solicitud voluntaria de quienes querían un apoyo particular y destinamos fondos muy, muy importantes para atender las necesidades, particularmente en el mes de abril y en el mes de mayo. Ahora con esto se está prácticamente concluyendo el periodo académico. Y bueno, pues estamos diseñando la estrategia para salir adelante, pero la verdad es que la Anáhuac, en Querétaro, por lo menos, el 30% de sus ingresos totales los aporta en becas, para que se den una idea de lo considerable, ¿no? que llega a ser este apoyo para las familias, más el financiamiento. ¿Algún problema de deserción escolar, estimada, mi querido vicerrector? ¿Estiman alguna deserción escolar? Bajo todavía, la verdad es que hemos sentido que todavía es bajo. Ahorita el número de bajas o solicitudes de baja, tanto temporales como definitivas que tuvimos en días pasados, pues no salió de la norma de cada periodo académico. Entonces, digamos que no se ha podido mantener prácticamente con estos apoyos a todas las familias, ¿no? Entonces, sí, y ha sido una prioridad para la institución. Volteamos directamente a las familias, a los alumnos y necesidades de apoyo económico en este momento. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Seguramente habrá otra webinar antes de fines de junio. Seguramente Jaime nos va a invitar. Enhorabuena. Felicidades, maestros. Gracias. Gracias a todos y que tengan excelente día y bonito fin de semana.